Creo que, creo que podemos empezar, ¿no? Sí. Muy buenas noches, señoras y señores, distinguidos invitados. La Academia Panameña de la Lengua y la Embajada de la República de Argentina le dan la más cordial bienvenida a este coloquio Verdad y Belleza, el quehacer literario en la obra de Victoria y Silvina Ocampo. Estas dos damas argentinas, escritoras, mujeres que fueron durante su vida un punto específico, van a ser objeto de un encuentro, de una discusión, de una conversación, de un acercamiento por parte de académicos, de los académicos Ela Urriola y Martín Jemison Villier en esta actividad que con mucho gusto ofrecemos a ustedes y que forma parte del programa hacia el centenario de la Academia Panameña de la Lengua. Quiero dar la bienvenida a don Aristides Royo, director de la Academia, quien a continuación hablará para ustedes. Muchas gracias, Modesto. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida al embajador Marcelo Luco de Argentina, que de manera muy singular aceptó formar parte de este panel con su presencia. A Ela Urriola, nuestra académica, y a Martín Jamison, que vive en Buenos Aires. Y quisiera decir lo siguiente. Me imagino que algunas personas estarán preguntándose, ¿y eso cómo es que se presenta en la academia a Victoria Ocampo, que murió hace muchos años, creo que en el 79, que nació en 1890 en Argentina? ¿Y a santo de qué se trae si estamos más acostumbrados a los Martín Fierro y a los Ricardo Viraldes y a don Segundo Sombra y a otros autores argentinos? Pues les diré por qué. Porque fue una gran mujer, porque fue yo creo que la primera escritora, la primera argentina que internacionalizó ese país. Con todo y la migración que tuvo de varios millones de personas, Argentina era casi como una especie de país muy lejano, muy desconocido, y literariamente y en sus escritores no era muy conocido fuera de ese país. Aunque nosotros cuando éramos estudiantes leímos autores argentinos. Ella creó una revista, la revista Sur, me imagino que la van a comentar, en 1931, que duró más de 40 años. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa destacar? Porque Martín Jamison, Ela Urriola y el embajador hablarán del valor literario de ella. A mí me interesa destacar nada más lo siguiente en esta apertura, que fue una gran feminista, que siendo de origen aristocrático, fue una mujer progresista en su época, se atrevió a separarse del marido, a divorciarse de él cuando no había divorcio, eso que hizo Constancia de la Maura en Europa, en España, en la España que no tenía divorcio todavía. Ella esperó la República, se divorció y se casó con Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana. Fue el prototipo de la Argentina que fue amiga de Rabindranath Tagore, de Virginia Woolf, de Ortega y Gasset, que se enamoró de ella, le escribió cantidad de cartas y ella no le correspondió a sus intenciones. En otras palabras, fue una gran mujer, una mujer muy feminista, defensora. Bueno, fue presidenta de la Unión de Mujeres Argentinas y estoy seguro que Terneira de Calvo, que Marta Matamoros, que Clara González de Beringer tuvieron relaciones con esta gran Argentina. De Silvina Ocampo diré que fue, bueno, esposa de Bioy Casares,
y que gracias a ellas dos la personalidad de Jorge Luis Borges fue más conocida, muy impulsada en su revista. Y bueno, con esto quiero decirles que vamos a tratar hoy, a través de Ela Urriola, de Martín Jamison, y lo que nos diga también, lo que nos cuente el embajador, a una inmensa mujer argentina que merece ser recordada como lo estamos haciendo esta noche. Vamos a pasar una noche inolvidable. Muchas gracias, señor director de la Academia de la Lengua. Yo solamente apuntaría dos cositas básicas que después serán desarrolladas por nuestros expositores de la noche. Primero, que Victoria Ocampo fue la primera mujer que ocupó miembro de la Academia Argentina de la Lengua y que su hermana Silvina Ocampo pudo reunir una gran compilación de escritos de literatura fantástica, quizás por su vínculo con Adolfo Bioy Casares. Eso solamente. Ahora quiero dejarles con la participación de Su Excelencia don Marcelo Luco, embajador de la República de Argentina en Panamá. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a la Academia Panameña de la Lengua, en la persona de mi queridísimo amigo, el presidente Aristides Rollo, y también a las personas que nos acompañan, tanto como expositores, Ela Urriola y Martín Jamieson, y a la honorable audiencia que está conectada en este momento. Realmente, digamos, es un gran honor tener la posibilidad que me ha dado la Academia y Aristides de poder la embajada participar en este acontecimiento que de difusión y de exaltación de dos de las principales exponentes de la literatura argentina y latinoamericana. Y por supuesto, digo que no soy yo quien va a hablar sobre las características literarias, porque sería osado de mi parte ante expertos de tamaña envergadura, pero quiero destacar también, como lo hizo el doctor Rollo, el gran progresismo de estas mujeres que viniendo de cuna aristocrática participaban, en el caso de Victoria, ya desde muy joven, de marchas en pos de los derechos de las mujeres, de defensa del feminismo, en datos como que fue la primera mujer que recibió una licencia de conducir en Argentina, y la defensa de todas estas cuestiones que tienen que ver con la participación y la excelencia del trabajo de las mujeres, ¿no? Que hoy es una agenda bastante consolidada y aún en progreso, pero cuando estas mujeres llevaron a cabo y encabezaban ese movimiento y esa lucha, eran casi Don Quijote frente al resto de la sociedad. Su propio padre, cuando Victoria inició la fundación de la revista Sur, le dijo que se iba a fundir, que ni lo intentara. Y bueno, pero esa revista Sur, que en los años 30, cuando la literatura argentina estaba en plena efervescencia, fue el escenario, el puente, el espacio común de genios de la literatura, ¿no? Como Adolfo Bioy Casares, como Jorge Luis Borges, como tantos otros escritores argentinos y latinoamericanos. Y en el caso de Silvina, que a veces algunos han pecado considerándola la hermana o la esposa, y bueno, ustedes se desarrollarán con mayor intensidad lo fructífera de su obra, ¿no? Pero marcó un antes y un después en lo que es la ciencia ficción, la revalorización del género policíaco y también con una participación muy activa
en discusiones, no solo que tenían que ver con la lengua española y con la literatura, en discusiones políticas, en discusiones que tenían que ver con el progresismo y con la humanidad. Así que no tengo más que palabras de agradecimientos hacia ustedes por esta oportunidad, por permitirme participar y por tener la gran deferencia de dedicar esta sesión de la Academia Panameña de la Lengua a las ilustres Victoria y Silvina Ocampo. También no quiero dejar de mencionar, para cuando tengan la oportunidad de todos nuestros queridos panameños de viajar a la Argentina, la existencia de la Villa Ocampo en San Isidro, que era la casa familiar, y la casa de Victoria Ocampo en la ciudad de Mar del Plata, que era la casa de veraneo de la familia, ambas propiedades que fueron donadas a la UNESCO, y la de Mar del Plata ahora forma parte, fue recuperada por la Intendencia de Mar del Plata, y son lugares maravillosos donde se puede respirar la herencia de estas genias de la literatura y de varios de sus contemporáneos. Así que, dicho eso, soy todo oídos para aprender lo que ustedes nos cuenten. Muchísimas gracias. Gracias a usted, distinguido señor embajador de la República Argentina en Panamá. Ahora entramos en el coloquio de estas dos escritoras argentinas, las hermanas Ocampo, y le corresponde la oportunidad a dos grandes escritores y miembros correspondientes de la Academia Panameña de la Lengua. Se trata de Ela Urriola y de Martín Jamieson, que necesito exponer quiénes son ellos para encontrar la dimensión que ellos le van a dar a estas escritoras. Ela Urriola es doctora en filosofía sistemática en la Karlova Universitat de Praga, investigadora de estética, bioética y derechos humanos, y profesora en la Facultad de Bellas Artes en la licenciatura y maestría en filosofía, ética, bioética y derechos humanos. Ella desde muy joven, cuando aún era estudiante, incursionó en la poesía, formó parte de la antología de novísimos poetas panameños y obtuvo menciones honoríficas en el concurso municipal de poesía León Azoto con la obra Noemas, el concurso universitario de poesía Demetrio Herrera Sevillano con la obra Modus Vivendi, y en cuento Darío Herrera con la obra El grito y el silencio. En 2014 obtiene el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró con la obra La nieve sobre la arena. Un año después gana el Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez con su obra Agujeros Negros. En 2018 obtiene por segunda vez el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró con el poemario La Edad de la Rosa. Y en 2020 obtiene el Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil Carlos Francisco Chamarín con su obra Las cosas de este mundo. Pudiéramos agregar muchas otras ideas, pero Ela Urriola es, digamos, una de las que participa en el coloquio. Y Martín Jamieson, el compañero que también participa en este coloquio, es además, como ya lo dijimos, miembro de la Academia Panameña de la Lengua, el licenciado en Filosofía y Letras y profesor de segunda enseñanza con especialización en español por la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado en Lengua y Literatura en Madrid, España, y Buenos Aires, Argentina, donde actualmente reside, como ya se ha mencionado, y ejerce como profesor de lenguas extranjeras, donde también dirige una academia de idiomas. Es bilingüe, domina el francés, impartió enseñanzas de lingüística y literatura en la Universidad de Orán en Argelia. Ganó en 1981 el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró con el ensayo La novela de Perney Morales. Ha publicado artículos y notas de temas lingüísticos y literarios en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus publicaciones están La novela de Perney Morales, como ya hemos mencionado, Juguemos, Entretenimientos de literatura panameña, Dedicatorias y colofones, el paratexto de la literatura panameña, Historia de la lingüística en Panamá y enfoques lingüísticos,
recopilación de los trabajos dispersos de Ricardo J. Alfaro sobre el lenguaje. Doy la palabra a Ela Urriola para comenzar y luego Martín Jamieson. Doña Ela, tiene usted la palabra. Buenas noches. Ante todo, quiero saludar a su excelencia, don Marcelo Luca, a don Aristides Royo, a los colegas, al selecto auditorio que nos acompaña esta noche. Nuestra presentación se intitula Verdad y Belleza en el Jardín Poético de Silvina Ocampo. Tiene 2 epígrafes. ¿Qué es un rostro amado? Un rostro que nunca es el mismo. Un rostro que se transforma infinitamente. Un rostro que nos defrauda. Silvina Ocampo. Tiene otro epígrafe. Lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez. La fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Roland Barthes. Hagamos un ejercicio. Intentemos una aproximación, una serie de fotos de la poética de Silvina Ocampo, a partir de un pequeño paseo por la florescencia contenida en sus versos. Pero para eso es preciso caminar, sí, caminar con el alma. Empecemos. Si uno camina por Buenos Aires y atraviesa las laderas de los edificios, siguiendo la dirección de la luz, que enrumba las aceras salpicadas de transeúntes, podrá depositar la mirada en un rojo cadmio abrazado por el verde con un respingo de blanco. Estará, por lo pronto, en una maceta y no tardará mucho en replicar el impacto de la mirada en otra y en otra hasta quedarse prendida en la pañoleta con motivo floral que anuda a su cuello una silueta. Yo les digo que no necesitaremos una dosis excesiva de suerte, porque manteniendo el paso casi al instante, será posible recuperar el arco iris bajo los pies. En alguna plaza, manteniendo el paso casi al instante, en el corazón de un parque, en los brazos de alguien que ama y expresa su amor en un ramillete de flores y que camina delante de nosotros un poco acelerado. Pero también lo veremos, ese estallido de color, en organización humana que decora balcones, mezcla de cuidado y ornato, soledad o necesidad, es decir, el mero culto a la belleza, en un racimo de geranios crédulos o en una pasionaria núbil que corre ensortijada en la melena del viento. Atravesar el partido, para nosotros, el corregimiento de San Isidro, es atravesar una parte selecta del Edén depositado en la polis. Avanzando un poco más, mucho más, en un desvío a la izquierda, estiraremos nuestra contemplación en los jardines de 3 de febrero, llamado inequívocamente Ciudad Jardín, Lomas del Palomar. Por cierto, en esta transmigración estética, con ayuda de la omnipotencia de la mente, de los encuentros entre voluntad y pasión, no olvidaremos calle Posadas, esquina Schiaffino, frente a los jardines de la Recoleta, donde se encuentra una finca de la familia Ocampo. Allí pululan mariposas de todos los tamaños, de todos los colores, y también una, no les miento, a la que llaman bandera argentina, así, un pedacito de cielo que parpadea cerca de nosotros. El jardín botánico de la ciudad, Carlos Tais, comprende 7 hectáreas, 1.580 especies vegetales y se encuentra en Palermo. La ciudad tiene otros jardines, pero solo mencionaremos el jardín japonés, el Rosedal, el Micaela Bastidas, el Parque Lezama y posiblemente todo esto nos ayude a afinar la vista después de esta caminata. Ciertamente con esta brújula de jardines, de senderos cromáticos y prímulas podremos adentrarnos en la poética de Silvina Ocampo, en esas antípodas que florecen tanto, siempre, de algún modo, en su universo poético. Hay algo de crueldad de la crítica cuando se aborda la obra de la menor de las Ocampo. Selma Cohen, en su estudio intitulado Informe del infierno y el cielo, arte poética de Silvina Ocampo, plantea lo siguiente. La obra de Silvina Ocampo es considerada como una especie de contigüidad entre los grandes, los mayores, ante quienes ella crece bajo una especie de sombra, por contagio y no por su propio peso. Cierro la cita. No será difícil encontrar apreciaciones de este calibre,
como no será imposible reconocer que la valoración de su poética dista mucho de tener el mismo impacto que su narrativa. Silvina Ocampo, 1906-1993, Buenos Aires, 28 de julio al 14 de diciembre, fue la menor de las 6 hijas del matrimonio conformado por Manuel Silvio Cecilio Ocampo y Ramona Aguirre Herrera. Victoria, Angélica, Francisca, Rosa, Clara, María y ella, la última, Silvina. Tan importante ha sido este lugar para ponderar su obra, que más allá de lo dicho o escrito, la fascinante escritora Mariana Enríquez bautizó una obra suya de la siguiente manera: La hermana menor, que inicia de la siguiente forma. Cito: Silvina se trepa al cedro del parque por la tarde, cuando la familia duerme. Es verano y todas las ventanas de la casa están cerradas para que no entre el calor. Si los mayores supieran que está ahí, sentada sobre una rama, comiendo terrones de azúcar con limón, la harían bajar y la castigarían. O quizás dejarían pasar la travesura. Silvina es la menor de 6 hermanas. Sus padres están cansados de criar hijas. Silvina, en una rama, arriba del árbol, en un jardín. Los árboles no dejarán ser parte de su obra en múltiples maneras. La obviedad consistiría en detenernos otra vez en la situación de la familia, de la clase o de la educación de la autora. Lo importante es que, de paso, por nuestro paseo, no olvidemos tomar la foto de la pequeña Silvina allá, trepada en ese árbol. Silvina Ocampo fue narradora, antologadora, traductora, ensayista, pintora y poeta. Exprofeso, colocamos poeta de último, porque es en esa rama donde nos detendremos un poco más en este paseo. Sin duda, no ha de ser fácil ser la más reciente en pisar las huellas de la posteridad. Era la hermana y también la esposa de 2 grandes. Victoria Ocampo, escritora, una mujer fuerte que funda la revista Sur, y Silvina era la esposa de Adolfo Bioy Casares, escritor y amigo de Jorge Luis Borges. Silvina también pintaba. En sus inicios viajó a París aspirando a tomar clases con Picasso. Las recibió de Giorgio de Chirico y en algún momento dejó de pintar. Silvina es, pues, entre otras cosas, una magnífica cuentista. Quien no se haya estremecido en su cielo de claraboyas, cuento de su obra Viaje Olvidado, publicado en 1937, quien no se haya estremecido esperando el desenlace de esos pies que corren, de la falda que corre, de la narración que corre y palpita, quien no se haya estremecido no ha sentido la grandeza de la verdad ni la belleza del precipicio. Después de la lectura de este cuento, uno nunca volverá a ser el mismo. O por ejemplo, en El Verdugo, donde lo floral aparece de la mano de la crueldad, la belleza como antípoda de la degradación del paisaje interior que se manifiesta en los elementos: presos políticos, traidores, verdugos, tortura. Citamos: Como siempre, con la primavera llegó el día de los festivales. El emperador, después de comer y beber, con la cara recamada de manchas rojas, se dirigió a la plaza, hoy llamada de las Cáscaras, seguido por sus súbditos y por un célebre técnico que llevaba un cofre de madera con incrustaciones de oro. ¿Qué lleva en esa caja?, preguntó uno de los ministros al técnico. Los presos políticos, más bien dicho, a los traidores. ¿No han muerto todos?, interrogó el ministro con inquietud. Todos, pero eso no impide que estén en algún modo en esta cajita, susurró el técnico, mostrando entre los bigotes, que eran muy negros, largos dientes blancos. En la plaza de Cáscaras, donde habitualmente celebraban las fiestas patrias, los pañuelos de la gente volaban entre las palomas. Estas llevaban grabada en las plumas o en un medallón que les colgaba del pescuezo la cara pintada del emperador. En el centro de la plaza histórica, rodeado de palmeras, había un suntuoso pedestal sin estatua. Las señoras de los ministros y los hijos estaban sentados en los palcos oficiales. Desde los balcones, las niñas arrojaban flores. Cerramos. La vida y la muerte se entrelazan en escenarios donde las flores nos recuerdan las bienvenidas a los que nacen, pero también la muerte, como una despedida final. Esta selección de símbolos adorna su prosa, no solo su poesía. No cabe duda, Silvina es ampliamente conocida como narradora, pero esta faceta poética que abordaremos ha sido menos divulgada. MC realiza la publicación de sus poemas en 2 tomos,
El primero, los 4 libros publicados entre 1942 y 1953, añadiendo traducciones realizadas y poemas publicados en antologías, revistas. En narrativa consigue, pues entre los logros, materializar un importante proyecto de la mano de su marido y de Borges, la antología de la literatura fantástica, esto en 1940. Y luego también emprende una antología poética argentina. 6 años después se anima con una novela policíaca, un proyecto a 4 manos con su marido. Los que aman, odian. En 1948 aparece el volumen titulado Autobiografía de Irene, al que siguieron los relatos La Furia y otros cuentos, 1959, Las Invitadas, 1961, El Pecado Mortal y otros cuentos, 1966, Los Días de la Noche, 1970, entre otros. Pero volvamos al jardín, ese que los contiene a todos, la poesía. Ese ámbito donde el color parece haberse desprendido de una flor o la verdad anida en el fondo de un poema. La relación con las flores y con los sentidos se respira en la música, pero también en las calles, las veredas, las facetas de los habitantes de Río del Plata. Silvina dialoga con la naturaleza en esta poética suya. Hay una necesidad de naturaleza en esa sucesión de odas a los jardines, a las plantas. Jazmines, magnolias irrumpen en las líneas que definen la temperatura de la existencia y la lucha de contrarios. Naturaleza, vacío, crueldad, belleza, comunicación y conocimiento. Todo está allí en lo escrito por Silvina. Eduardo Paz Leston, crítico literario y traductor, quien la conoció de cerca, dice de la autora: Silvina es una especie de diosa de los parques. Los bosques de Palermo plantean una duda existencial. ¿Qué es la belleza? Sería la pregunta. A esta pregunta prosigue otra. ¿Qué es el amor? Esa disolución y transfusión de afectos aparecen en sus versos. Se trata de una búsqueda primigenia, la de Silvina, a la que no mueve una respuesta certera. Es una búsqueda porque Silvina es poeta y en sus versos filosofa. Se vale de simbolismos, de lugares, del ámbito que escruta para traducirlo con los sentidos, para lograr la perfección, para lograr esta belleza que golpea, que corta, que destaza. Encontramos pues también en una lectura de su verso una dimensión mítica. Silvina presenta al público su primer poemario intitulado Enumeración de la Patria en el año 1942, el cual es distinguido con el Premio Nacional de Poesía en 1962, 20 años después. El poema le da nombre al libro y bien pudiera sustentar el binomio que bautiza este encuentro, belleza y verdad, pues cada verso de esta pieza es un cincel. Es también geografía, es historia, es la fenomenología de la idiosincrasia, la forma en que ella describe cada expresión de la cultura y la cotidianidad, pero también ese amor por el terruño. El amor y la verdad en su pureza desembocan en enunciación de lo bello, poetizado porque se ha vivido, porque se ha amado. Los jardines de Buenos Aires, como los versos de Silvina, están poblados de criaturas, entre ellas mariposas. Las mariposas comunes nos remiten al universo femenino, a nombrar el origen y su esplendor. Algunos nombres son Borde de Oro, Dama Manchada, Claudina, Julia, que sobrevuelan esos jardines empeñados en detentar la verdad y ponerla frente a las pupilas como una promesa. Las flores rojizas o anaranjadas se empeñan en romper la armonía del azul sobre la tarde. Los versos de Autobiografía de Irene lo plasman. Citamos: Hace 30 años que nací en las flores, y esta plaza del pueblo lentamente seguirá con veranos y con gente, renovando sus tardes, sus colores. Silvina, en otro formidable poema titulado La Siesta, advierte: en las glorietas, en las verdes fuentes, con avidez angélica o satánica, inventaban complejas y pacientes muertes, infinitesimales mundos, laberintos de pétalos profundos. Las antípodas se encuentran en esos pétalos que la autora nombra, en los seres alados que pueblan los jardines y las mentes, en la incertidumbre que deja el calor cuando la siesta atrapa los párpados. Otro poema que lleva por título La Metamorfosis es una prueba de ello. Dice: entré por el jardín, ave, piedra o araña, ¿quién soy?
la autora nos ofrece 3 presencias de todo jardín: ave, piedra o araña. La cuarta presencia es el espectador. En ese mismo poema, lo orgánico despierta, cobra vida en peso, dispersa sus pasos por las estancias, disuelve la rigidez, con precisas y preciosas imágenes. Silvina entona una canción de los sentidos. Los días de calor, cuando cantaban demasiado los grillos y el jazmín, se afligía, tus manos entrecerraban con puertas respetuosas el jardín. Rumores de abanicos aturdidos vagaban por la casa, misteriosas, tranquilas como noches minuciosas. Las horas de la siesta hacían tejidos con infinita actividad botánica. La revelación y la relación con el territorio es evidente. La expansión de la mirada da para más, clama profundidad, certeza, pertenencia. Mirta Goldstein, argentina, en su obra Xenofobias, Terror y Violencia erótica de la crueldad, plantea lo siguiente, comillas: sujeto es lo sometido, pasivo o determinado, lo que subyace, el sustrato, el espíritu interior en oposición al mundo exterior, y también materia, asunto o persona del cual se predica algo. En cuanto el sujeto está en relación con una verdad, hallamos un sujeto estético, un sujeto amoroso, un sujeto inconsciente, un sujeto político y un sujeto investigador. Cierre comillas. El humano ama, pero no siempre ama la verdad. A veces el amor es el otro, y el conocimiento del otro no solo es la verdad, es la vida que se marchita o que se revuelve o que se retuerce en algún jardín. Del poema Pacíficas Llamas, los siguientes versos. ¿Qué haré sin ti cuando me encuentre un día en una casa de mampostería entre floreros altos y escalones? Algo me hará olvidar tus perfecciones. La pregunta ahora sería, ¿qué es la verdad? La verdad es lo inacible. La verdad está en las manos, en los ojos, en las caras. Silvina responde en ese poema intitulado Las caras. Las caras de los hombres que en mi vida he encontrado me miran y me abruman. Podría dibujarlas, pero nunca me atrevo. Algunas tienen cuerpos y llevan en las manos anillos y collares, flores de terciopelo. Algunas son mansiones, son jardines, son ríos. Algunas son un viaje, una playa, un desierto. Algunas son de mármol, algunas son fenicias, algunas son romanas, griegas y perniciosas con los rasgos borrados. Algunas tienen penas, muchas penas algunas, y largas cabelleras que lloran en el viento. Algunas son horribles, casi siempre me advierten que un peligro me acecha. Algunas tienen horas marcadas en los oros y son como clepsidras, me despiertan de noche. Algunas me quisieron y movieron los labios para decir mi nombre. Algunas no entendieron nunca lo que les dije, ni supieron por qué. Las miré largamente. Algunas son anónimas, llevan frutas y fuentes, manos de terracotas como las estaciones. Algunas se arrodillan, buscan algo en la tierra. Algunas son como pájaros, siempre estiran el cuello. Algunas se inclinaron y escribieron sus nombres sobre mi corazón sin que yo lo advirtiera. Algunas fueron mías. Algunas se alejaron y perdieron su sexo, su virtud y su candor. Fueron como la imagen del infierno en el mundo, que tratamos en vano de olvidar. Algunas fueron deidades que nunca olvidaré. ¿Qué es la verdad en el sueño? ¿Qué se devela tras la siesta, esa pequeña bruma que arropa el cansancio como un paréntesis? Si en el poema La siesta habla de complejas y pacientes muertes, de infinitesimales mundos, de laberintos de pétalos profundos, en el poema A una persona dormida, Silvina también escarba la verdad. Los siguientes versos de este poema. Todo es mentira y todo es cierto ahora. Podrá ser criminal o cantor, la tarde infiel, la pacificadora, costa donde el océano comienza, de un grabado, las palmas y una trenza, la bofetada, el lívido estileto, el principio falaz de algún soneto. En el mismo poema, Silvina evoca las premisas freudianas, la imaginería daliniana y menciona a Kafka. En el sueño se devela un mundo, el interno. Es posible identificar un nexo con Kafka. Hagamos una fotografía de este vínculo en 2 poemas, en el poema intitulado Metamorfosis y en el poema A una persona dormida. En la narrativa de la época, este vínculo
tiene un origen y determina la impronta de las traducciones de Kafka al español, que en aquella época llegaron al sur en un doble sentido, pues en el nexo Kafka se fortalece que al final la Segunda Guerra Mundial, pues llega esto a América. Investigando encontramos que lo que prevalece en estas lecturas de Las Ocampo y su entorno, o lo que es decir, lo mismo, el entorno de Borges, bien con el sello de la desfiguración que hace Max Brod, el mejor amigo y editor de Kafka, con la interpretación de la dimensión metafísica en la obra de su amigo. Eso es lo que llega y eso es lo que le Silvina. Luego lo demás, en los años 1930 y 1950 se publica la mayor parte de la obra de Franz Kafka al español y también el proyecto Borges de ficciones y literatura fantástica reafirma la búsqueda de lecturas que a fin de cuentas confieren una mirada fresca, novedosa, inclasificable en la literatura hasta entonces conocida. Podemos afirmar que en los años 40 se consolida esta influencia y es precisamente en esa época donde podríamos ubicar la lectura del Círculo Ocampo, así como el aporte de la mirada borgiana sobre la obra de Kafka, que sin duda alcanza la producción y la comprensión de este autor. Consolidando la idea, el concepto de metamorfosis, recordarán a Metamorfosis de Kafka, cuyo personaje es Gregor Samsa, aparece también esta noción de metamorfosis en trabajos de Silvina, abarcando la transición, los cambios, la degradación de la dimensión física y psicológica de los personajes. Esto es, una metamorfosis que acaece a plantas, animales o cosas. Algunos datos más precisos incluyen la hibridez humano-vegetal que encontramos en sábanas de tierra. Por su parte, en el reino animal, el binomio animales-humano, el felino, lo escucharon, que se encuentra en el rival. Y por último, en cosas o máquinas, donde el binomio humano-inanimado está retratado en el cuento El automóvil. Solo por mencionar un par. En sábanas de tierra, para el proceso metamórfico, se abarca la dimensión ontológica y fenotípica de un jardinero que se transforma en una planta. Quedándonos en este trabajo, vemos otra afinidad, pues, con Kafka, porque los personajes de Silvina pierden el nombre, y en Kafka específicamente en el proceso Joseph K. o José K. pierde el nombre y queda finalmente como K. Preguntemos nuevamente a Silvina, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Son acaso los sentidos la brújula que orienta la certeza de la perfección? Toda certeza de la éxtasis, la posibilidad de develar la grandeza y nuestro paso sobre las cosas, sobre este mundo. En el poema Las Huellas aparece plasmada esta reflexión, dejando una promesa dibujada, nuestra voz entre tanto ensimismada, se divide en el aire y atraviesa la azulidad de la naturaleza, mientras solo cruzamos la playa y nos hablamos. Después de leer estos versos, le preguntamos a Silvina otra vez, ¿qué es la verdad? La belleza. Ella nos señalará un jardín, una cara, un poema, una silueta que camina, la calle de la esquina y nuevamente un jardín. Muchas gracias. Ela, miembro correspondiente, de la Academia Panameña de la Lengua, por su exposición. Vemos que hay flores, jardines, textos poéticos, estremecimiento, digamos, como efecto de todo este universo en que se ubica el trabajo y la obra de estas hermanas. Vamos a dar paso inmediatamente a Martín Jamison Villiers desde Buenos Aires, quien nos trae también su aporte para completar este coloquio y avanzar en esta dinámica noche. Muchas gracias, Modesto. Buenas noches. Imagínense una familia en la que a Manuel Amador Guerrero lo llamaban el tío Manuel, o bien que Ricardo Miró era el primo Ricardo. En ella, Guillermo Andreve sería amigo de infancia del padre. Santos Jorge divertía tocando al piano cuando pasaba por casa, o Belisario Porras iba a cenar cada tanto, sin previo aviso. Y a todos les gustaría cuando Ricardo J. Alfaro, con sus juegos verbales, provocaba la risa de los niños. Los nombres mencionados son
de próceres o figuras casi míticas de la fundación de nuestra república, pero en actitud cotidiana. Algo parecido vivió Victoria Ocampo en el hogar paterno, pero en su caso, las interacciones se armaban con patricios y próceres de la fundación de la República Argentina. Ese contacto hacía que la familia sintiera deber patriótico, porque, a su modo de ver, había participado en fundar la nueva república, a la que tenían que coadyuvar en progresar. Imagínense entonces la infancia y adolescencia de Victoria Ocampo en la Argentina de finales del siglo XIX. La familia Ocampo gozaba de excelente situación económica y por eso los padres encomendaban a institutrices la enseñanza de sus 6 hijas, que se hacía en francés e inglés en la casa paterna. Victoria, de familia adinerada, católica practicante, de conducta conservadora social declarada y emparentada con otras de semejantes características, creció con todos los privilegios y las constricciones que derivaban de su situación, utilizando el francés o inglés para todo lo intelectual. El español, acá por el sur dicen castellano, la lengua de uso cotidiano, era para cosas prácticas, no para las intelectuales o de jerarquía. Era el habla de todos los días, pero del pueblo. Para ella, el inglés y el francés eran para lo alto. Victoria rompió con dictámenes y mandatos familiares y sociales. Con el tiempo, aceptó el español como lengua de intelectualidad, por lo que pudo escribir, y mucho, en él. Se desligó de la experiencia religiosa del catolicismo, desechó la imposición de mujer casada con un patricio y gozó de amantes, al principio, por lo menos, en silencio y a hurtadillas. Defendió la causa de la mujer dentro de la sociedad falocrática. Hizo ingresar innovaciones artísticas y arquitectónicas a la Argentina y dedicó su fortuna personal a las letras con una publicación, la revista Sur, luego editorial de igual nombre, que marcó huella y aún hoy se celebra. Consideremos datos de la biografía de Victoria Ocampo. Su nombre bautismal fue Ramona Victoria Epifanía Rufina, pero se la conocería siempre como Victoria. Era hija del ingeniero Manuel Ocampo y de su esposa Ramona Aguirre, una familia de la aristocracia. Algunos no le perdonaron este origen a Victoria. Ella nació el 7 de abril de 1890, la primera hija del matrimonio, pero vendrían varias más, y notablemente entre ellas Silvina Ocampo, la hermana menor, también de fama en el mundo literario, aunque esta un poco opacada por la del que fue su esposo, Adolfo Bioy Casares, y por la de Victoria misma. No solo por temperamento, sino por edad, ya que Victoria era 13 años mayor que Silvina, las dos hermanas no fueron demasiado cercanas entre sí. Este distanciamiento no impedía que cada una defendiera a la otra frente a los críticos. Cumplían cabalmente con lo que dice el poema Martín Fierro, y aquí cito: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Fin de cita. La familia Ocampo pasaba de vivir en la ciudad de Buenos Aires a vivir en el campo, donde también tenían casas con servidumbre para los veraneos, que duraban desde noviembre hasta marzo. Este trajinar precedió a otro que Victoria Ocampo hizo por diversos países. El peregrinar mundial de Victoria empezó en 1908, cuando la familia entera se desplazó a París.
Victoria repetiría el periplo una y otra vez, así como también viajó por América. Un rasgo anecdótico de los viajes de la familia a Europa era que llevaban una vaca o dos en el barco para asegurarles leche fresca a las hijas del matrimonio durante la travesía. En 1912, Victoria, hermosa, intelectual, inteligente y moderna, casó con Mónaco Estrada, de quien se separaría definitivamente en 1920. No tuvieron descendencia. En 1931, Victoria fundó la revista Sur y después la editorial, de igual nombre, en 1933. Sur se nutrió con textos de intelectuales europeos y americanos de vanguardia y fue el trampolín desde donde muchas plumas argentinas ascendieron a la fama o al conocimiento internacional. En las páginas de Sur, o gracias a la editorial, se publicó, a veces por primera vez en español, a intelectuales como el psicólogo suizo Carl Jung, el del inconsciente colectivo, a Vladimir Nabokov, el de Lolita, al existencialista Jean-Paul Sartre, o a su en algo oponente Albert Camus, de quien algunos recordarán La peste por la reciente pandemia. Y también se publicó a Virginia Woolf, con quien Victoria confraternizó y quien opinaba, tal como lo haría Victoria, que para dedicarse a escribir, una mujer necesitaba dinero y un cuarto propio. Sur, editorial o revista, sufrió la oposición de los nacionalistas del país. La oposición nacionalista extranjerizante ha sido una de las dicotomías tajantes de la cultura argentina. Del mismo modo que Victoria acogía publicaciones de intelectuales de fama entre las páginas de su revista, hospedó a varios de ellos en sus residencias casi palaciegas. En Buenos Aires, notablemente a Rabindranath Tagore, poeta bengalí, o a Roger Caillois, sociólogo, y, en su casa de Mar del Plata, a Gabriela Mistral. En sus estadías en Europa, a través de los años, Victoria Ocampo entraría en contacto personal con intelectuales de renombre. Con varios mantuvo extenso contacto epistolar, una de sus formas preferidas de manifestarse. Asimismo, se codeaba con políticos. Lo hizo, por ejemplo, con Mussolini, quien la recibió en el Palacio Venecia en 1934. Paradójicamente, fue Victoria la única mujer invitada a los juicios de Nuremberg. También participó en eventos culturales públicos como la aparición en tablas, declamando en francés o como conferenciante en distintos países. Con sus actuaciones públicas cumplía de algún modo su vocación de actriz, la que la familia paterna, aunque de avanzada en muchos aspectos, no la autorizó. En 1936, Victoria Ocampo fue partidaria decidida de la Unión de Mujeres Argentinas, colectivo que defendía los derechos de la mujer, mucho más postergados entonces que ahora. En 1953, en tiempos nada felices para la Argentina, Victoria, entonces de 63 años, sufrió allanamientos de sus casas, de las oficinas de la Editorial Sur y cárcel por razones políticas. Imaginen a la aristócrata esteticista, introductora de Le Corbusier en arquitectura o de Stravinsky en música en la Argentina, entre rejas, con mujeres de otro estilo de vida. Debido a su abarcadora actividad en las artes y letras, como promotora cultural y escritora, Victoria recibió condecoraciones y distinciones a través de los años,
entre las cuales se distingue la de ocupar el sillón Juan Bautista Alberdi de la Academia Argentina de Letras, al que accedió en 1977. Victoria Ocampo falleció el 27 de enero de 1979. Su serie de testimonios, así se llamaba, se publicaron desde 1935 y continuaron hasta 1977. Los 6 volúmenes de su autobiografía aparecieron de manera póstuma entre 1979 y 1984. No fueron sus únicas publicaciones. Algunas hizo en inglés y francés, como asimismo difundió traducciones de su propia mano de estas lenguas al español. Dejó de herencia su obra escrita, dispersa en libros, diarios y revistas. Su actitud de avanzada cultural y Villa Ocampo y Villa Victoria, sus 2 importantes casas, hoy museos que legó a la UNESCO. La bibliografía sobre Victoria Ocampo continúa creciendo, con obras de imaginación y de no ficción. Es especialmente admirada y emulada por su comportamiento feminista transgresor, precursora en vida, obra y acción de lo que se podría entender como la reivindicación de los derechos de la mujer en la sociedad, y también por su accionar literario. Se ha reconocido de ella que, y cito, Victoria Ocampo es una de las mujeres más importantes de la primera mitad del siglo XX en Argentina, solo opacada por la mujer que sería su espejo invertido, Eva Perón. Fin de cita. El comentario encierra mucho valor y recuerda que no solo las mujeres de su tiempo, sino la sociedad entera, le seguimos debiendo a Victoria Ocampo. Muchas gracias. El micrófono, don Modesto. Obras propiamente dichas de ellas, y alcanza a trabajar, a caminar tanto por la poesía como por la prosa de ellas. Y el otro trabajo de Martín Jamieson nos hace ver el impacto, la proyección de las obras de ambas en la sociedad argentina y sobre todo en el mundo cultural de ese país y a través de diferentes décadas que tuvieron, donde ellas tienen un papel, donde tienen una expresión y van a dejar pautas en la cultura y en la forma de ser del argentino, tanto el argentino común y corriente como quienes se adentran en la cultura y en las letras de ese país. Nos parece que ambas posiciones nos dan 2 visiones que se complementan y que nos permiten a nosotros los panameños conocer la dimensión de la obra de ellas, tanto en su país como su proyección, no solamente en el continente, sino hasta en Europa, como lo hemos podido escuchar, por la vinculación, por el conocimiento y por el manejo de las dinámicas y de los códigos de autores europeos y de otras culturas que de alguna manera tuvieron un papel o tuvieron digamos, un significado en la configuración de tanto de la poesía, los textos, así como de la literatura en general de estas 2 mujeres. No sé si tenemos algún tiempo para abrir la conversación.
o la participación del público, o si cerramos de esta manera. Usted, don Aristide Royo, nos dirá. Bueno, yo voy a contar una anécdota que me impresionó mucho de Silvina Ocampo. Resulta que cuando se concedió el voto a las mujeres en Argentina, una periodista la entrevistó y le dijo, oiga, ¿por qué usted no ha salido o no ha celebrado el voto de las mujeres? Dice Silvina, porque siempre consideré que era muy natural que se le diera el voto a las mujeres. Así que no tengo por qué celebrar si siempre creía en ello. Bueno, yo creo que han sido dos grandes mujeres, la verdad que sí. No sé si alguien quiera decir algo, pero muy agradecidos a Martín Jamieson, a Ela Urriola y también, por supuesto, a Modesto Tuñón y a nuestro embajador querido de Argentina en Panamá. Si me Marcelo permiten, soy Alondra Badano, si me permiten. Adelante, Alondra. Con mucho gusto. Perdón, Modesto, usted sigue de moderador. No voy a ser breve. Buenas noches a todos y felicidades a los expositores. Quería recordar a otras grandes del sur, porque esto enmarca la presencia y la irrupción de las mujeres en espacios literarios, políticos y transgresores. Y estamos dentro del entorno de Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Delmira Agustini y Juana de Ibarburu. Y entonces estas mujeres fueron también transgresoras en sus vidas. Sabemos que Gabriela Mistral tenía una actitud sexual bastante, que hoy que en ese momento fue cuestionada. Alfonsina Storni fue mujer soltera, madre soltera. Delmira Agustini fue asesinada. Y Juana de Ibarburu fue una mujer acosada por la miseria de su hijo ludópata. Entonces, estas mujeres están en este entorno luchando por sobrevivir dentro de un espacio que para ellas no fue fácil. Y cada una de ellas está irrumpiendo en el siglo con esta fuerza que destacamos hoy en la Ocampo. Muchas gracias. Gracias, Alondra. Agradecido, doña Alondra. Si hay alguna otra idea que alguien quiera plantear, con mucho gusto, podemos cederle brevemente el micrófono. Parece que no hay más participación. Bueno, si don Aristides quiere dar una última palabra, con mucho gusto, para cerrar esta actividad. Nada más agradecer la presencia de nuestros asistentes esta noche y estoy seguro que estarán muy satisfechos de haber escuchado a nuestros expositores, Ela, el embajador, y Martín Jamieson, y a usted como moderador. Y bueno, estas son las inquietudes que nos gusta presentar en nuestra academia. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Sí, antes de despedir, nada más para recordar que esta actividad forma parte del programa de actividades que van encaminándose a la celebración del centenario de la Academia Panameña de la Lengua. A todos ustedes le damos el agradecimiento por su participación, por acompañarnos, por ser testigos de estas extraordinarias presentaciones, tanto de Ela Urriola como de Martín Jamieson. Y por favor queden pendientes de la programación que tiene la Academia Panameña de la Lengua, que vamos a desarrollar otras actividades de este tipo, tanto con escritores panameños como escritores de otras nacionalidades. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Procedemos a Buenas noches.